Gusto de saludarle. El Congreso Nacional y concretamente el Senado va a dedicar los próximos 2 o 3 meses, entre otras materias, a despachar el proyecto de reforma tributaria. Integro la Comisión de Hacienda del Senado, la comisión técnica que tendrá que analizar y proponer grandes acuerdos para materializar este proyecto de reforma tributaria que impulsa el gobierno. Por eso yo quiero que usted también conozca en qué consiste esta reforma tributaria que ha propuesto el gobierno de la presidenta Bachelet. Lo primero que hace este proyecto de reforma tributaria es que sube gradualmente el impuesto de primera categoría, esto es, el impuesto que pagan las empresas, del 20 al 25%. Para este año 2014, un 21%, para el año 2017, 25%, de tal forma que el impuesto de primera categoría quede de manera permanente a partir del año 2017 en un 25%. Lo segundo que hace el proyecto es que elimina el Fondo de Utilidades Tributarias. Una breve explicación. Nuestro sistema de impuesto a la renta es un sistema integrado, es decir, que el impuesto a las empresas se complementa con el impuesto a las personas. El impuesto a las empresas es lo que llamamos primera categoría de la ley de la renta. El impuesto a las personas es lo que llamamos impuesto al global complementario, porque es la suma de todas las rentas. Hoy, cuando las personas no retiran utilidades de las empresas, esos impuestos se postergan en el tiempo hasta que se produce el retiro. La modificación que busca el gobierno es que haya o no haya retiros, se tenga que pagar el global complementario. Es una reforma sustantiva, muy profunda, muy de fondo. La idea es que el impuesto a las personas sea igual al impuesto a las empresas. En el caso de las empresas vamos a tener una tasa de primera categoría de 25% más una retención por las utilidades que van a tener que pagar impuesto por el hecho solo de producirse, aunque no se retiren. Otro 10%, un impuesto de retención, 25 más 10, 35%. Hoy el impuesto a las personas, su tasa máxima es del 40% y para equipararlas se baja del 40 al 35%. Por lo tanto, otra cosa concreta que hace la reforma tributaria es que disminuye la tasa máxima del impuesto global complementario del 40% al 35%. La reforma tributaria también busca gravar las ganancias de capital que se producen en la venta de bienes raíces. En primer lugar, la casa destinada a la habitación permanente, en términos generales, quedará exenta de este impuesto a las ganancias de capital, salvo que esa ganancia de capital sea igual o superior a 8.000 unidades de fomento, es decir, igual o superior aproximadamente a unos 200 millones de pesos. ¿Qué debemos entender por ganancia de capital? La diferencia que se genera entre el precio de adquirir una propiedad y el precio de venderla. Vivienda normalmente usada, porque se trata de gravar la diferencia que se produce básicamente a través del tiempo. En el caso de una segunda propiedad, en el caso de una segunda vivienda de propiedad de una misma persona, esa segunda vivienda, esa segunda propiedad, que puede ser una oficina, puede ser una parcela, puede ser una propiedad agrícola, puede ser un establecimiento de comercio, en ese caso, el mayor valor que se produce en el tiempo, la ganancia de capital que se produce en el tiempo, quedará grabada en su totalidad y la tasa que se le aplicará será la que corresponda a su respectivo global complementario. Si usted está en la tasa máxima del global complementario 35%, se le aplicará el 35%. Si su tasa es del 20%, se le aplicará a esa propiedad el 20%. Naturalmente que a mayor valor o en la medida que crece la ganancia de capital, lo más probable es que
eso quede grabado con la tasa más alta, es decir, con el 35%. Es más, me atrevo a decir que toda propiedad en que la ganancia de capital sea superior a 60 millones, inmediatamente va a quedar grabada con la tasa más alta, esto es la tasa del 35%. Esto no es así hoy día. Por lo tanto, una transformación sustantiva importante es que toda ganancia de capital de un bien raíz que no sea el que está destinado permanentemente a la habitación va a ser gravado por ese mayor valor que se obtiene en la venta. La reforma tributaria establece para las pequeñas empresas algunos incentivos. ¿Cuáles son estos? Primero, la llamada depreciación instantánea. ¿Qué significa? Que si yo compro maquinarias, si yo compro vehículos, si compro computadores, si hago una construcción, esa inversión en activo fijo la voy a poder depreciar inmediatamente durante el año comercial, durante el ejercicio comercial. Eso se conoce como depreciación instantánea. Ahora bien, para tener derecho a usar la depreciación instantánea, hay que cumplir ciertos requisitos. El más importante es que su empresa no tenga ventas por más de 25.000 unidades de fomento. Esto es aproximadamente unos 540 millones de pesos al año. De tal manera que si su empresa tiene ventas inferiores a 25.000 unidades de fomento al año, 540 millones de pesos aproximadamente, usted va a poder usar la llamada depreciación instantánea. Y además, en el primer año después de promulgada la reforma, usted va a poder calcular sus pagos provisionales mensuales con un 15% de descuento. Y además, va a tener derecho a un crédito contra el impuesto de primera categoría por haber adquirido activos fijos, un crédito fiscal que hoy es del 4%, que sube al 6% de manera permanente y que por los primeros 12 meses después de la reforma sube al 8%. Es decir, por las compras de activo fijo para estas pequeñas y medianas empresas van a poder rebajar no solo todo el valor del activo fijo adquirido durante el mismo año comercial, sino que también van a tener derecho a usar como crédito contra el impuesto de primera categoría un 8% de lo que han invertido y de su renta líquida imponible. La reforma establece por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico tributario lo que se denominan impuestos verdes. Básicamente dos nuevos impuestos. Uno, a los vehículos livianos diésel. Dos, a las emisiones contaminantes. Va a ser el Ministerio de Transporte el que determine los niveles de emisión de estos vehículos livianos diésel para quedar grabados con el impuesto. Y en el caso de las industrias contaminantes, va a ser el Ministerio de Medio Ambiente el que determine la base imponible de estas emisiones contaminantes para determinar cuál va a ser el impuesto a pagar. Otra materia que incorpora la reforma tributaria son los denominados impuestos correctivos, básicamente tres. Un impuesto correctivo: se incrementa en un 5% el impuesto que pagan hoy las bebidas analcohólicas, las bebidas sin alcohol. ¿Y quiénes van a pagar este 5%? Las bebidas analcohólicas que tengan exceso de azúcar. ¿Quién va a determinar ello? El Ministerio de Salud. Un segundo impuesto, impuesto a los tabacos. Se aumenta el impuesto a los tabacos en función del daño que producen a la salud y de los consecuentes costos que tiene para el Estado asumir las enfermedades respiratorias. Y tercero, el aumento en el impuesto a las bebidas alcohólicas. Básicamente se agrega un impuesto en función del grado alcohólico, es decir, a mayor grado alcohólico, mayor será el impuesto que haya que pagar por una cerveza,
por el vino, por el pisco, por el whisky y por los otros licores. Alza de los impuestos a las bebidas alcohólicas en función de su graduación alcohólica. La reforma tributaria también sube el impuesto de timbres y estampillas. Hoy es del 0,4%. La reforma busca llevarlo al 0,8%. También la reforma extiende la aplicación del IVA a todas las viviendas nuevas y también las viviendas usadas cuando el vendedor es alguien que se dedica habitualmente a esa actividad, venta de viviendas. Toda vivienda nueva, cualquiera sea su monto, quedará gravado con el impuesto al valor agregado. Extensión del IVA a toda la vivienda nueva es otra de las materias contenidas en la reforma tributaria. La reforma tributaria va acompañada de nuevas atribuciones, nuevas facultades y fortalecimiento de los organismos fiscalizadores de los impuestos. Esto es, el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República y el Servicio Nacional de Aduanas. Al Servicio de Impuestos Internos se le busca entregar nuevas facultades y nuevas atribuciones de fiscalización. Entre ellas, el que van a poder determinar cuándo una planificación tributaria es elusiva o abusiva. Para ello, en el plazo de 4 años, al Servicio de Impuestos Internos se le entregarán 500 nuevos funcionarios, la gran mayoría de ellos fiscalizadores, de tal manera de poder garantizar que se cumplan las metas de recaudación que busca el Supremo Gobierno. Hasta aquí he buscado informar a grandes rasgos los contenidos de la reforma que impulsa el gobierno de la presidenta Bachelet. A continuación, permítame darle mi opinión respecto del contenido de esta reforma. En primer lugar, no está claro en qué proyectos concretos específicos se van a invertir los recursos que se obtengan de esta reforma tributaria. La reforma busca recaudar 8.200 millones de dólares en régimen. Esto es un 3% del Producto Interno Bruto. Es una recaudación muy cuantiosa. El gobierno solo ha señalado grandes titulares respecto de en qué se van a invertir estos recursos. Ha dicho una reforma educacional, ha dicho más recursos para la atención de salud, más recursos para mejorar las pensiones y también más recursos para equilibrar las cuentas fiscales, porque hoy día objetivamente nosotros tenemos un déficit fiscal. Un déficit fiscal que en términos simples significa de que el país o el fisco está gastando más de los recursos que recibe. Esos son los grandes objetivos: reforma educacional, mejoramiento de pensiones, mejoramiento de la salud y mejoramiento en el equilibrio de las cuentas fiscales. Personalmente yo comparto estos objetivos, sin embargo no hay nada hasta el momento que me indique que esos objetivos se van a cumplir, no hay nada que me indique cuánto de la reforma tributaria se va a asignar a cada uno de estos objetivos que se han establecido. Entrando al detalle de la reforma, tal como lo señalé, una de las grandes transformaciones es la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias FUT, que significa que el impuesto al global complementario se paga cuando yo retiro utilidades de la empresa. Mientras las utilidades permanecen en la empresa alimentando el círculo virtuoso de ahorro, inversión, crecimiento y empleo, el impuesto al global complementario se posterga en el tiempo. En mi opinión, el hecho de gravar sobre base de vengada, es decir, gravar independiente de que las utilidades se retiren o no se retiren, constituye un verdadero éxodo en contra del ahorro. Y cuando tenemos menos ahorro, lo que hay es menos inversión, menos crecimiento y particularmente menos empleo. Por eso yo considero que la eliminación del FUT, sin que esté reemplazada por otros mecanismos que incentiven el ahorro de las empresas,
termina perjudicando a toda la sociedad, básicamente porque vamos a tener incremento en las tasas de desempleo y porque ese desempleo constituye finalmente una enorme angustia en miles de hogares. Yo tengo la convicción de que la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias en los términos en que lo plantea el gobierno termina haciendo daño al país. Mire usted solo la siguiente comparación. China, que crece, su economía crece anualmente entre un 8 y un 10% cada año. Su tasa de ahorro nacional es de un 50%. En Chile, que hay años en los que hemos crecido al 6%, otros años al 5%, otros años al 4%, otros años al 3%. Nuestra tasa de ahorro hoy en día es solo del 20%. Lo que le quiero transmitir es que Chile necesita más ahorro. Y el ahorro de las empresas es vital para que incrementemos la tasa de ahorro y para que esa tasa de ahorro nacional signifique prosperidad, básicamente a través de mayor crecimiento económico y de empleos más estables, de empleos mejor remunerados y, por supuesto, de más y mejores empleos. Otro aspecto que yo critico de la reforma tributaria es la extensión del IVA a las viviendas. Hoy día nosotros tenemos el concepto de la llamada vivienda social, una vivienda que en algunas comunas de nuestra Araucanía puede costar 800 UF, en otras comunas 1000 UF, 1200, 1500, 2000 UF, 2500 UF, en fin. Todas esas viviendas van a subir de valor y van a subir aproximadamente entre un 10 y un 15%. Desde mi punto de vista, no tiene ninguna lógica que estemos subiendo el precio de las viviendas a las familias más vulnerables, que estemos haciendo mucho más difícil el acceso a la vivienda propia a las familias más carentes de recursos y a las familias de la clase media emergente. Porque lo que va a ocurrir si sube el precio de las viviendas entre un 10 y un 15%, es que se va a exigir mayor ahorro previo y se va a exigir también mayor renta para obtener los créditos hipotecarios. Y por lo tanto va a ser mucho más difícil que familias vulnerables y familias de clase media logren alcanzar el sueño de la casa propia. Yo creo que en esta materia de extender el IVA a toda vivienda, cualquiera sea su precio, se está cometiendo un profundo error y no tiene nada que ver con la igualdad con la que se busca defender esta reforma tributaria. Otra materia que a mí me parece extraordinariamente preocupante es lo que se conoce como aplicar el impuesto a la renta a las ganancias de capital en la venta de bienes raíces. Como señalé al explicar los alcances de la reforma, cuando yo venda una segunda propiedad, porque le reitero, la propiedad dedicada habitualmente a la vivienda en términos generales, si se vende debiera quedar exenta de los impuestos a la ganancia de capital o del impuesto a la renta por ganancias de capital. Sin embargo, toda segunda propiedad quedaría gravada por la totalidad de la ganancia de capital. En primer lugar, el hecho simple de comparar lo que costó la propiedad versus el precio de venta es algo que trae bastantes dificultades. Si la propiedad que usted quiere vender ha permanecido en su poder por 30 años, por 50 años, por 60 años, ¿cuál es el costo de esa propiedad? Probablemente va a haber que recurrir al avalúo fiscal. Y todos sabemos que el avalúo fiscal es muy distinto del valor comercial. Por lo tanto, vamos a tener una enorme ganancia de capital. Esa enorme ganancia de capital lo más probable es que sea gravado con el tramo más alto del global complementario, 35%. Por lo tanto, su patrimonio, el patrimonio de esa propiedad que ha permanecido por tantos años bajo su dominio, va a sufrir una merma muy significativa. Aun cuando
usted esté vendiendo esa propiedad para comprar otra. Está mal planteado y está muy mal resuelto el tema de ganancias de capital en la venta de bienes raíces. Y yo espero que el gobierno acceda, comprenda de que esto está muy mal planteado y que significa una verdadera expropiación para miles de familias de clase media que tienen legítimamente una segunda propiedad. La mayor parte de las veces esa segunda propiedad es fruto de la herencia de los padres o de los abuelos. ¿Por qué gravarlo con impuesto a las ganancias de capital? Y si hay que gravarlo, hagámoslo de manera razonable, no de manera expropiatoria, como a mi juicio lo hace la reforma en los términos en que está planteada. A manera de conclusión, quisiera señalar lo siguiente. Yo comparto que el país tiene que hacer un esfuerzo de mayor recaudación tributaria para poder tener recursos nuevos, recursos frescos y recursos de manera permanente para que podamos mejorar la calidad de nuestra educación, para que podamos mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores, para que podamos mejorar la atención de salud en nuestros establecimientos públicos. Y también, incluso, aunque no es estrictamente indispensable, para lograr un mayor equilibrio en nuestras cuentas fiscales. Sin embargo, ese esfuerzo fiscal que le vamos a pedir a la ciudadanía tiene que ser prudente, tiene que ser moderado, porque si esta reforma tributaria significa un freno brusco en nuestra economía, lo que vamos a tener es mucho menor crecimiento y por lo tanto mucha menor recaudación tributaria, agravada con otros problemas sociales como por ejemplo el desempleo. Todos los economistas, incluyendo personas reconocidas del mundo de la concertación, como el ex ministro de Hacienda del presidente Frei Ruiz-Tagle, Eduardo Aninat, el ex ministro de Hacienda de la propia presidenta Bachelet, don Andrés Velasco, el ex subsecretario de Hacienda y ex consejero del Banco Central, don Manuel Marfán, el ex ministro de Hacienda del presidente Elwin, don Alejandro Foxley, todos ellos, de una manera o de otra, le han señalado al gobierno que una reforma tributaria tan profunda, primero debe tener grandes acuerdos políticos para que sea una reforma que perdure por muchos años y garantice estabilidad en algo que es esencial para todos los inversionistas: los impuestos a pagar, los tributos a pagar, el sistema tributario que nos va a regir probablemente por los próximos 20, 30 o 40 años. Eso requiere de grandes consensos políticos y no imponer lo que permite una mayoría parlamentaria absolutamente transitoria. Pero además, las personas que he señalado, el exministro Aninat, el exministro Velasco, el ex subsecretario y ex consejero del Banco Central Manuel Marfán, el exministro Foxley, todos ellos han señalado particularmente que eliminar el estímulo al ahorro de las empresas nos va a traer como consecuencia un mayor endeudamiento de las empresas para financiar sus proyectos de expansión, y que ese mayor endeudamiento finalmente significa una mayor debilidad de nuestra economía y una posibilidad cierta de que la economía crezca menos y que tengamos un mercado del trabajo, una creación de empleo mucho menos dinámica. Por lo tanto, nuestro llamado al gobierno es que podamos, durante la discusión del proyecto de ley en el Senado, construir un gran acuerdo social, un gran acuerdo por la reforma tributaria que garantice los ingresos para los proyectos que se deben financiar. Y ese acuerdo, por supuesto, que también debe incluir cuáles son los proyectos que van a formar parte de la reforma educacional, cuáles son los proyectos y en qué momento se van a presentar para mejorar las pensiones, cuáles son los proyectos que se van a presentar para mejorar la calidad de la atención pública de salud y cuánto de la reforma tributaria, y solo si es que fuera estrictamente indispensable, se van a destinar a disminuir el déficit fiscal. Estamos en presencia de un proyecto de la mayor importancia, de la mayor trascendencia. Es también una gran oportunidad para que Chile sea capaz, como lo hemos hecho tantas otras veces, de
buscar caminos de unidad, buscar caminos de entendimiento, buscar caminos que no signifiquen borrar todo lo que se ha hecho durante más de 20 años desde que retornamos al sistema democrático. Esperamos nosotros que gobierno, parlamentarios de la nueva mayoría y parlamentarios de oposición seamos capaces de construir un gran acuerdo sobre 5 grandes puntos. Primero, estimular el ahorro de las empresas, de tal manera de contribuir fuertemente a la tasa de ahorro nacional para garantizar el financiamiento de las inversiones y construir sobre bases sólidas el crecimiento futuro de nuestro país. Segundo, que los impuestos cumplan el principio de legalidad, es decir, todos los impuestos tienen que tener en la ley el hecho gravado, la base imponible, la tasa y las exenciones. En el caso de los impuestos verdes, el hecho gravado y la base imponible particularmente no están claramente establecidos en la ley y por lo tanto en nuestra opinión no se está cumpliendo el principio de legalidad. Llamamos al gobierno a corregir eso. Llamamos también al gobierno a no extender el IVA a la construcción, a las viviendas de menos de 4.500 unidades de fomento, encarecer la vivienda a los sectores más vulnerables, encarecer la vivienda a los sectores medios de nuestra población. Reitero, no tiene nada de equitativo, es, a mi juicio, profundizar las injusticias que tiene nuestra economía, profundizar las injusticias que tiene nuestra sociedad. La casa propia es un sueño de miles de familias. Ayudemos a que cumplan ese sueño, no hagamos más difícil ese anhelo tan sentido de nuestras familias. También llamamos al gobierno a corregir sustantivamente la forma del impuesto de ganancias de capital, impuesto a la renta en las ganancias de capital obtenida en la venta de bienes raíces. No parece lógico que gravemos el patrimonio de las familias que ha permanecido bajo el dominio de ellas durante tantos y tantos años. Ahí hay que hacer algo que sea razonable, respetando el patrimonio familiar, recaudando, pero respetando el patrimonio familiar, no privando a las familias de parte importante de ellas. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra voluntad y esperamos nosotros que en el Senado de la República podamos ser constructores de este gran acuerdo, un gran acuerdo por la reforma tributaria y también un gran acuerdo por la reforma educacional que nos permita avanzar con paso firme hacia un futuro mejor. Muchas gracias.